Escuela de Frankfurt. Es fundada en 1923 y surge como Instituto para la Investigación Social. En esta se crea un grupo de investigadores que toman como referencia a Marx y a Freud, sintetizando la filosofía y una teoría social, para así desarrollar una crítica cuyo objetivo era más práctico que teórico. En 1933 se da la persecución nazi, encabezada por Hitler, el cual desplaza a todos los que eran considerados de raza inferior, especialmente a los judíos. También obliga a desplazar a los de la Escuela de Frankfurt, y esto obliga a que la escuela se traslade a Estados Unidos, en la cual se da una etapa de estudios en la sociedad postindustrial y a las estructuras sociopolíticas. Sus principales influencias fue el marxismo y la teoría psicoanalítica de Freud. Por otra parte, Marx entrega las posibilidades de entender la filosofía de esta a través de la dialéctica hegeliana, explicando cómo la sociedad evoluciona a lo largo del tiempo y las controversias entre la burguesía y el proletariado. Los medios de comunicación al servicio de las clases dominantes son importantes para entender este proceso. Freud nos muestra otro punto de vista, como lo es el psicoanálisis, en el cual determina por qué las enfermedades no son solo biológicas, sino también del entorno social. Este plantea que el ser humano no es feliz, porque existe un sistema capitalista, llevado como consecuencia algunas patologías sociales. La Escuela de Frankfurt menciona a tres principales autores. Herbert Marcuse, que nace el 19 de julio de 1898, filósofo y sociólogo alemán. Max Horkheimer, que nace el 14 de febrero de 1895, filósofo, sociólogo y judío alemán. Teodoro Adorno, que nace el 11 de septiembre de 1903, filósofo alemán de origen judío, quienes postularon su teoría crítica respecto a los pilares y la modernidad, y exponen cómo los individuos carecen de pensamiento crítico, gracias a las nuevas formas de control. Su génesis está en el objetivo de orientarse hacia un pensamiento reflexivo, que se refiera a las consecuencias que traen los medios de comunicación. Estos investigadores tratan de hacer un análisis crítico, básicamente como una fuerte orientación marxista o un mundo capitalista, que generaba productos de ese bienestar y de esa reproducción masiva ciertas consecuencias en el ser humano. Se le conoce a estas personas como el grupo de la escuela del pensamiento crítico o del pensamiento negativo. La teoría crítica. Sus dos principales conceptos son la alienación, que es dejar de pensar por sí mismo, y la manipulación, que controla la voluntad a través del uso de los medios de comunicación, mientras que el emisor manipula y el receptor está siendo alienado. La teoría crítica es la crítica hacia la sociedad moderna, sociedad que controla la voluntad del ser humano a través de los medios de comunicación. Esta teoría se orienta hacia el cambio social y a los cambios históricos, pone énfasis a la diacronía, que es el cambio del tiempo. Los ideólogos de Frankfurt analizan el quién, para comprender el origen y el marco referencial del proceso comunicativo, vinculando la teoría con la práctica. Su propósito era cambiar las condiciones de opresión en las que vivía el ser humano. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos aparatos son considerados como un condicionamiento e integradores de la sociedad capitalista.
La teoría crítica expone cómo los medios de comunicación han logrado alienar al individuo, logrando estandarizar el pensamiento de las culturas, convirtiéndola en una industria cultural. La Escuela de Frankfurt tomaba los medios masivos como industria cultural. La industria cultural es una sociedad capitalista, la cual produce bienes culturales masivos, los cuales son industriales y contenidos. ¿Por qué utilizaron ese término? Porque esos productos se empezaron a producir como una mercancía, o sea, en serie, como se hace con los automóviles o los electrodomésticos. Esto hizo que nada sea nuevo, sino que sea todo repetido o parecido. La industria cultural también genera un proceso de conformismo y subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Adorno y Horkheimer, en la obra Dialéctica de la Ilustración, se crea el concepto de industria cultural. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Aquí surge la diferencia entre cultura de las masas y cultura de masas. La primera es la cultura que hace la gente, la verdadera cultura original, mientras que la segunda, la cultura de masas, es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir, una industria cultural. Además, para ellos la industria cultural es la encargada de ocupar espacio en el tiempo de ocio, y de esta manera las personas consumían pautas establecidas, haciendo que desapareciera la creatividad y la libertad. Marcus, en su obra El hombre unidimensional, hace una fuerte crítica hacia el capitalismo. Según Marcus, la sociedad moderna integra al individuo, que cada individuo crea necesidades y aspiraciones individuales. A esto se le llama sociedad industrial avanzada, donde cada individuo crea necesidades falsas y éstas se satisfacen por medio de producción y consumo, las cuales se focalizan en los medios de comunicación, publicidad y sistema industrial. Marcus nos dice que estamos en un mundo unidimensional, sujetos con un encefalograma plano, que es aquel donde no existe la posibilidad de críticas sociales o oposición a lo establecido. La sociedad satisface al individuo por la forma en que ésta está organizada, omitiendo la independencia del pensamiento, la autonomía y el derecho de oposición. El individuo se caracteriza por tener delirio perspectivo, carece de una dimensión capaz de exigir y usar cualquier proceso de su espíritu. Esto quiere decir que tenemos que estar consumiendo para poder estar o sentirnos bien. Los medios de comunicación promueven los pensamientos unidimensionales, ya que quieren que pensemos como ellos quieren que pensemos, para quitarnos la capacidad de pensar fuera de esta dimensión. El modelo de pensamiento unidimensional crea aptitudes y hábitos, que los productos y doctrinas se manipulan creando una falsa conciencia. La Escuela de Frankfurt sostiene que los receptores eran vulnerables ante los medios de comunicación y que estos podían influir en ellos de una manera positiva o negativa.